Ya, buenas noches. De antemano voy a pedir disculpas porque hubo un problema en la plataforma y ha sido un poquito complicado que algunos de sus compañeros se conecten. No sé si ustedes ya me conozcan. Creo que, bueno, a Wilson sí me acuerdo el nombre. No sé si los compañeros que se van a conectar o que ya se conectaron me conozcan. Mi nombre es Diego Uriarte, soy enfermero de profesión. Estoy estudiando mi maestría en gestión de calidad en salud y seguridad del paciente, y tengo bastante tiempo ya como experiencia de docente, y en esta ocasión se me ha dado la oportunidad de brindar la clase de enfermería en el servicio de urgencia. Como nosotros sabemos, enfermería tiene un amplio campo de actuar, ¿sí? No somos, por decirlo así, profesionales de un solo lugar como ginecobstetricia, obstetras, odontólogo, etcétera. Eh, Enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, y por eso es un amplio contexto y un amplio espacio que vamos nosotros abarcando para poder nosotros dar nuestros cuidados de enfermería siempre con base científica, sin olvidarnos de esto, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahora un pequeño preámbulo sobre la emergencia como tal, ¿sí? Las referencias de historia como tal de la emergencia, se habla de los campos de guerra, ¿sí? Y si vamos a hablar sobre enfermería netamente, actuando en esta emergencia, hablamos de nuestra madre de la enfermería, que es la primera enfermera legalmente, por decirlo así, mencionada, documentada y hablada, y la pionera de la enfermería. Ella, a pesar de que era una persona que tenía un estatus social medio a alto, ¿sí? Ella decidió de forma voluntaria ir a ayudar a la guerra como tal, eh, y empezó a filtrar y a darse cuenta que los cuidados que ella brindaba, en ese tiempo que era una monja, una madre religiosa, dio a entender o empezó a dar un estudio, a levantar información sobre que los cuidados como tal de una persona, ¿sí? Eran necesarios luego, luego y posterior a la intervención de un médico. Entonces ella comenzó a filtrar, a darse cuenta de que el paciente X que no recibía cuidados, al paciente Y, el paciente X fallecía o se complicaba, mientras que el paciente Y, que sí recibía cuidados de ella o de cualquier otra persona que brindaba ese cuidado, sobrevivía o tenía una pronta recuperación. Entonces ella comenzó a darse cuenta de todo esto. Luego de las guerras, luego de todo lo que ella comenzó a darse cuenta sobre los cuidados de enfermería como tal, los cuidados brindados por ellas y otras religiosas, comenzó a dar prioridad. Entonces, al momento de nosotros dar prioridad, nos encaminamos a direccionar un cuidado, porque no es lo mismo un paciente que esté cortado una extremidad a que sea cortada solo la superficie de la piel, ¿sí? Entonces, de ahí vamos nosotros entendiendo más adelante de cómo se fue desprendiendo el sentir, claro, ya necesitábamos movilizar a un paciente, sabemos que necesitamos ambulancia, ya sabemos que necesitábamos filtrar a los pacientes, ahora tenemos algo que se llama triaje. Entonces vamos a ir sacando información y creando conceptos y definiciones de ciertas cosas que nosotros tal vez hemos escuchado, pero no tenemos dirigido bien lo que es dentro de un contexto teórico y científico, ¿sí? Conceptos básicos. Hay una diferencia y creo que a veces nos confundimos cuando hablamos de una urgencia y una emergencia, ¿sí? Vamos a determinar urgencia, cualquier situación en la que el paciente, familiar u otra persona requiere una intervención rápida. Mientras que una emergencia es una situación en la que existe peligro de muerte con la persona, si no se actúa de forma inmediata, correcta y oportuna. Siempre tener en cuenta que sea oportuno, o sea, que sea en el momento adecuado. ¿Sí? Entonces sabemos que una emergencia tiene mayor prioridad que una urgencia. Ya tenemos aquí el contexto del por qué. Porque la emergencia, como su nombre lo dice, pone en riesgo la vida del paciente, mientras que la urgencia también la está poniendo, pero en contexto hablando textualmente, la emergencia es una prioridad. ¿Sí? La gestión como tal de la atención de urgencia está definida como una organización
para todos nuestros pacientes, ¿no? De las capacidades que tenemos como profesionales, de los recursos que tenemos en este momento, no solo recursos físicos de material, sino recursos humanos como tal. Porque si nosotros estamos viendo que en una atención de urgencia nos llega un niño y no es nuestra capacidad, no es nuestra experiencia como tal, nosotros no vamos a cubrir esas expectativas para poder atenderlo, nosotros vamos a dar una atención inmediata, pronta, adecuada, como ya estamos hablando, y lo vamos a ir direccionando a donde se debe. Ejemplo, si estamos en un hospital básico y viene un bebé o viene un niño o viene una embarazada y no tenemos el centro específico o no tenemos los especialistas, pues vamos a dar nuestra atención inmediata a regular esos signos vitales que tal vez estén alterados y de manera oportuna direccionar al especialista como tal. De ahí conllevaba que cuando veíamos o situábamos en la parte de la guerra y todo, comenzaron a darse cuenta que ellos en ese momento atendían, en ese momento salvaban una vida para que no se muera, establecían o restablecían los signos vitales y comenzaron a crear vehículos especiales para movilizar a los pacientes. De allí conllevó la creación como tal de las ambulancias, ¿sí? Conceptos básicos. Riesgo vital es el estado de salud que podría terminar con la vida del paciente de no mediar la atención especializada. Nuevamente les digo, todo se va a ir direccionando según la necesidad, ¿no? Si estamos hablando de centros de salud, de lugares específicos donde no hay una atención completa, sí, de forma integral, no porque no lo quieran tener, sino que a veces no se da la capacidad, la inyección económica, etcétera. Lo ideal es que alguien atienda para mantener los signos vitales, disminuir un riesgo vital, disminuir esa posible mortalidad e ir direccionando a donde nosotros tenemos que enviar. Siempre recordemos, bueno, esta es una imagen agregada, ¿sí? Dentro del contexto. Nosotros no atendemos nunca por el orden de llegada, a menos que obvio no tengamos pacientes, solo sea una consulta externa. Pero si nosotros estamos hablando de una emergencia como tal, donde ya vamos a hablar de las áreas definidas, nosotros no podemos decir, bueno, va a llegar el paciente con fiebre, con un problema como tal que ya vaya a convulsionar, y un paciente con una diarrea que ha hecho apenas 3 diarreas, no está deshidratado, no tiene signos de alarma, y voy a atender al primero que llegó que fue con diarrea y posterior al paciente que ya está con posibles crisis convulsiva y un hipertermia. Voy a darle una prioridad. ¿Cómo nosotros damos prioridad a estos pacientes? Es por el triaje. ¿Sí? Vamos a hablar del triaje, es una escala, es un método estratégico para poder nosotros dar un color y con ese color está en un contexto del poder saber en qué momento vamos a actuar. Ejemplo, vamos a derivar a nuestros pacientes según los colores, va a tener un tiempo como tal para poder ser atendido, ¿sí? Claro que si llega un paciente en paro, que sería una resuscitación inmediata, nosotros nos vamos primero a sacarle la manilla, todo. Claro que conseguimos información durante el proceso, pero debe de ser una atención inmediata, no puede esperar porque su vida está en peligro, ¿sí? Y ya vamos a hablar de cada uno de estos espacios. Entonces el triaje nos ayuda a eso, a dar una codificación de color para poder nosotros ir direccionando. Como vimos hace un momento, rojo de manera inmediata, naranja, podemos esperar unos 10, máximo 15 minutos, pone en riesgo, pero puede esperar, naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos dando color como tal, que llegan al punto de que los pacientes pueden ser vistos por consulta externa. Es por eso que cuando yo llego un lunes, 2 de la mañana, con tos, eso no es una emergencia. Si es que ustedes van a un hospital de especialidades como el Eugenio Espejo, el Carlos Andrade Marín, que son los hospitales de tercer nivel de aquí del país públicos, si van a ir a una emergencia, no les van a atender porque no es un hospital que vaya a recetar o vaya a recibir pacientes con ese tipo de sintomatología. Para eso existe consulta externa, emergencias en centros de salud o, a su vez, hospitales básicos que atienden eso. Porque lo correcto es direccionar. Algunos van a decir, sí, es que yo pago impuestos, me tienen que atender. Si nosotros consumimos insumos en ciertos lugares
consumimos personal, tiempo, lo que sea, espacio, en un lugar donde no corresponde la atención, lo que vamos a hacer es disminuir esa capacidad resolutiva cuando sí haya un paciente que en realidad necesite una atención especializada. Entonces, por eso el triaje lo que nos ayuda es a filtrar. De la misma manera, cuando ustedes vieron cuando estábamos con los pacientes COVID, existía el triaje respiratorio, porque se empezó a clasificar la necesidad de los pacientes. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis situacional de salud, que se denomina el ASIS, ¿sí? Del paciente como tal, nosotros estamos viendo qué tipo de necesidad tiene. Como les había mencionado hace un momento, si nosotros estamos, digamos, en un hospital general, vamos a hablar del Calderón. Cuando nosotros vamos al hospital de Calderón, tiene atención ginecobstétrica, tiene atención de pediatría y tiene atención de adultos. Entonces, el triaje está dividido en especialidades, porque existe tal vez el posgradista de pediatría, existe el tratante de pediatría, existe el posgradista, el tratante de gineco, y existen los médicos generales, internistas y todo lo derivado al paciente adulto, ¿sí? Entonces, este triaje nos ayuda a ver esa necesidad del paciente y poder filtrar, porque cuando ustedes llegan, lo primero que le dicen es cuál es su sintomatología. En el mejor de los casos, toda la sintomatología va a ser medida por un profesional de salud, hablando de una licenciada en enfermería, de un paramédico, ¿sí? O de un médico como tal. En el mejor de los casos, debe de ser realizado por los profesionales de salud. En otras instituciones, a veces solo la recepcionista, la secretaria, el guardia, le filtra esa información. No es lo correcto, pero recordemos que la inyección económica, el presupuesto, el profesionalismo, etcétera, 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 a veces no da para tener tanta cantidad de profesionales y poder seguir tal vez atendiendo de esta manera como se tiene que dar, ¿no? Entonces, al momento de realizar un buen filtro, que es el triaje, nosotros podemos direccionar bien a los pacientes. Cuando no se realiza un correcto triaje es cuando hay la falla, cuando estamos fallando como institución y como profesionales, porque podemos estar direccionándonos mal. Si estamos hablando de un hospital, como yo les decía, bien, es una excelente estrategia, vamos a ver los especialistas y se va a direccionar según la necesidad. Cuando vamos a hablar de un hospital básico, de un centro de salud, yo como médico general me pasaron a una paciente obstétrica y sé que tiene riesgo y por creer o por pensar o por quedar bien voy a atenderle y yo me la quedo y se complica y pasa alguna iatrogenia, algo, lo que sea, cualquier situación, el más perjudicado va a ser aquí siempre el paciente. Y la afectación, obvio, va a ser para el paciente y repercusión ya sea legal para el profesional. Entonces, cuando se hace un triaje correcto, el profesional sabe que dentro de sus capacidades no lo puede atender y lo va a ir derivando hacia quien necesite, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda un triaje. Tiene como objetivo asegurar la valoración rápida, oportuna. Siempre recordemos eso, que sí en el momento adecuado. Sí, selecciona y clasifica a los pacientes según su necesidad, prioridad. Recordemos eso, hay una prioridad muy importante. Como les decía, no es lo mismo una persona cortada a una extremidad a que cortada solo a la superficie de la piel. ¿Sí? Disminuir el riesgo de muerte. El objetivo principal de todo eso es disminuir que el paciente no se nos enferme más y no se nos complique que puede llegar a una muerte. Brindar una comunicación inicial para la información. De ahí lleva, en el mejor de los casos, siempre vamos a sacar una información correcta con la familia directamente o con el paciente. Pero si el paciente no está adecuado, pues va a ser la familia. Si no están las condiciones, tal vez un deterioro de la parte neurológica, un Glasgow caído, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos ayuda esta información? Porque posteriormente tal vez no se consiguió bien información durante la atención y podemos administrar medicamentos que sean alérgicos, administrar, ejemplo, el paciente nos dice que es de religión de testigo de Jehová y necesitó sangre, no pidieron el consentimiento, le administraron, etcétera, etcétera. Entonces puede haber un riesgo, como les digo siempre, una repercusión posterior al paciente y repercusión legal
al profesional que está atendiendo, ¿sí? Vamos a hablar de la codificación. Ustedes han visto en muchos lugares que al momento de que van a atender a los pacientes, les da una clasificación de colores, ¿no? Entonces se les pone una manilla para poder decir, sí, bueno, usted tiene una manilla verde, naranja, lo que sea. Depende de la capacidad también de donde estén atendiendo, van a haber 5, 10, 15, 20 pacientes. Pero cuando estamos hablando de un lugar pequeño, por lo general las manillas se administran dependiendo la codificación, siempre no se olviden de los colores, pero se van a ir alternando incluso la atención, porque no es lo mismo yo ir a una consulta, eh, se puede decir a un hospital, perdón, a un centro de salud y digo, no es que yo vengo por una emergencia y ha tenido una fiebre de 38 que ya van 3 días y no hay muchos pacientes, por más que esté en rojo o en naranja, lo que se va a hacer es atenderlo en el momento que llega, porque a veces no hay estos pacientes. Pero si nosotros estamos hablando de un hospital de segundo, tercer nivel, donde la capacidad es grande y hay afluencia de pacientes exagerados, ¿sí? Entonces sí se va a respetar este tipo de coloración. Rojo es de manera inmediata, o sea, yo no puedo esperar porque ese paciente o está en una parada cardíaca o ya va a llegar a una parada cardíaca, ¿sí? Cuando estamos hablando de un color naranja, es cuando el paciente está en riesgo sus signos vitales, o están bajando, ¿sí? O están en un punto donde puede llegar a decaer en su totalidad. Riesgo vital como tal. En el 3 es una urgencia, ¿sí? Sabemos que ese paciente tiene que ser atendido de manera pronta, ¿sí? Tenemos que atenderlo de una manera urgente, como se dice su nombre, pero vamos a poder esperar porque puede que sea una deshidratación, tal vez sea una cortadura que sea solo superficial, puede que sea una fractura como tal, pero no sea expuesta, sea cerrada y sea de un hueso como tal que no esté afectando a vasos o a músculos y se está inmovilizando hasta poder llegar a un yeso, etcétera, etcétera. Urgencias menores que pueden esperar de 2 horas y sin urgencias que son 4 horas. Por lo general, si ustedes van a un hospital grande con estas urgencias, se les podría decir, se les va a ir direccionando hacia un centro de salud a la consulta externa, porque no están poniendo en riesgo su vida, a menos de que no haya pacientes y quieran atender en el lugar donde se encuentran. Pero como yo les decía, al momento de nosotros ingresar o atender a pacientes que no los necesiten, nosotros estamos quitándole tiempo, insumo, espacio a pacientes que puede que en 5 minutos ya necesiten nuestra atención o menos, ¿sí? Entonces es por eso que ustedes van, como yo les decía, un sábado, 2 de la tarde, y dicen, no, es que tengo una emergencia, tengo 2 diarreas, y esa es una emergencia, no hay signos de deshidratación, no evidenciamos como tal calambres, algún signo de alarma, se les va a direccionar hacia un centro de salud o un consultorio, lo que sea. Pero vamos a ir valorando bien. Si hay algún signo de alarma, pues tenemos que recibirlo. ¿Cuáles son nuestras prioridades en un triaje? Recordemos siempre que nuestras prioridades son niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores, ¿sí? Porque esos pacientitos son los que tienen sus signos vitales ahorita medio estables y puede su metabolismo reaccionar tan rápido que asimismo como bajarlos, los puede subir, se alteran de manera inmediata y el riesgo vital que existe en ellos es muy alto. Entonces, es diferente, una diarrea, un adulto la soporta, se hidrata, de alguna manera, un niño no se quiere hidratar, no quiere y su metabolismo es más rápido que va a deshidratarse más rápido, ¿sí? Aparte de toda la negación que al querer hidratarse y todo no va a querer, sucede. Entonces, son pacientes que si nosotros nos podemos a comparar con adultos, sabemos que tienen un riesgo vital más alto y por ende su prioridad va a estar siempre sobre cualquier paciente. Si tenemos una embarazada, tenemos un adulto normal, la embarazada va a ser nuestra prioridad. Si tenemos una embarazada y un adulto mayor, la embarazada va a ser nuestra prioridad. Si tenemos una embarazada y un niño menor de 5 años, tenemos que ver los signos vitales de los dos, porque los dos en ese momento son nuestra prioridad.
Una embarazada siempre va a ser riesgo, siempre va a ser prioridad porque es una nueva vida, es el origen de una nueva vida y esa es una prioridad en todo lado. Entonces nosotros ya tenemos más o menos en mente del por qué siempre me van a atender. Así yo haya llegado a las 7 de la mañana y me dijeron que luego me van a atender de 2 horas y a las horas 40 minutos llegó una embarazada, la van a atender a primera ella porque ella es una prioridad. El riesgo vital que ella tiene es 100 veces más que el de nosotros, así yo esté con una cortadura, ella va a tener un riesgo vital más alto, ¿sí? También vamos a depender siempre de la sintomatología que tenemos. Ejemplo, si tenemos un adulto mayor, perdón, un adulto normal de nuestra edad de 18 a 60 años, llega con diarreas, que ha hecho 30 diarreas en la noche, pero llega un niño que tiene temperatura de 37, que es 37,5, 38, que sabemos que no es fiebre todavía, está en febrícula. Vamos a decirle que se descubra, que esté a temperatura del ambiente, que le mojen la cabecita y con eso se mantiene. La prioridad en ese momento va a ser el adulto, porque también depende de la sintomatología, ¿sí? Pero si llegan los dos con la misma sintomatología, ya sabemos que nuestra prioridad es el niño, el adulto mayor o la mujer embarazada, ¿sí? Entonces, este triaje nos ayuda a esto, ¿no? A dar una prioridad según la gravedad y según la necesidad del paciente. Con esto se filtra y se puede sacar a los pacientes que no necesitan una atención, ¿sí? Recordemos que no es solamente de no querer, es que tenemos que brindar una atención correcta para poder dar ese espacio, ese insumo y ese tiempo al paciente que lo necesita. Así que, ejemplo, emergencias odontológicas no existen. Si a ustedes le dicen un viernes 7 de la noche que le duele la muela y van a decir, vaya, ándate al hospital por emergencia, le van a dar algo para el dolor y le van a decir, vaya a la consulta externa, porque eso no es una emergencia. Nadie me va a decir que a las 7 de la noche comenzó el dolor de muela y se volvió intenso en 2 horas. Es muy raro esos dolores súbitos como tal. Existe previo una historia que ya tiene caries, que ya le empezó a doler, que etcétera, etcétera, y no se hizo tratar y solo se ha estado manteniendo con cualquier pastillita para el dolor. Entonces, existen ese tipo de cosas que al momento de preguntar y hacer todo el análisis que íbamos a hablar, vamos filtrando y lo que van a hacer es derivar. Lo que les venía hablando hace un momento, ¿sí? Ya. Siempre tenemos que ser parte de la promoción como tal. Cuando ya tengan familiares, conocidos, eh, que sepan que ustedes están estudiando enfermería, les van a preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Y todo esto se va a ir encaminado a sus conocimientos, ¿sí? Entonces, no es porque yo creo, es porque yo he visto, yo sé, yo he leído, toda la información me la han brindado y es así. Entonces, seamos parte de la promoción, ¿sí? La cantidad de pacientes siempre va a depender de la necesidad, ¿sí? Mientras menor sea el tiempo de espera, es mucho mejor dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y siempre vamos a brindar los mayores recursos a quien lo necesite. No olvidemos eso. No le podemos dar tal vez, aunque suene feo, aunque digan, no, todos tenemos la oportunidad, van a decir, no, es que Diosito y toda la historia y toda la moral y toda la ética y toda la cultura y todo lo de nosotros. Recordemos que si tenemos a un paciente, a un niño, perdón, a un adulto y un adulto mayor de 95 años, nuestra prioridad ya no va a ser el adulto mayor, ¿sí? Porque ya está en etapa de finalización de su vida. A un adulto de 60 años que todavía no entra en adulto mayor, mi prioridad va a ser la persona que tiene más probabilidades de vida, ¿sí? Y es eso lo que ustedes vieron en países grandes y desarrollados, como en Europa, Estados Unidos. Pacientes superiores de 85, 90 años ya no les permitían el ingreso a terapia intensiva cuando había COVID, porque se les daba la prioridad y se trataba de mantener esos espacios para pacientes que tenían posibilidades de vida, ¿sí? Existe eso es una forma de filtrar, una forma de triaje, aunque suene feo, yo sé que van a decir, sí, la vida, todos importamos, pero recordemos que la parte viable de un paciente va a ser más objetiva. Un paciente de tal edad va a responder mejor a un paciente que ya está con los órganos casi
finalizando su etapa de vida normal, ¿sí? Si estás enfermo, recordar siempre, ¿no? Dirigirte a un consultorio, un centro de salud primaria, dependiendo la sintomatología, no olvidemos de eso. Y si ha pasado algo complejo donde yo veo que hay riesgo vital, traumas, cortes, sabemos que las hipertermias a niños menores de 5 años pueden llegar de 39,5 superior, pueden llegar a causar convulsiones. Y las convulsiones pueden llegar a causar daño cerebral irreversible, se ha evidenciado eso. Así que direccionar bien según la necesidad que tengamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función? Lo que les habíamos hablado hace un inicio. Enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. No nos olvidemos de eso, ¿no? Esa es nuestro significado como tal de por qué estudiamos enfermería y cuál es nuestra profesión como tal. ¿Cuáles nuestras actividades en la emergencia? Controles signos vitales, administración de medicamentos, cuidados y confort del paciente. Todos los cuidados se van direccionando según la necesidad. Vamos a tener pacientes críticos, vamos, más en otras clases posteriores vamos a hablar del cuidado de pacientes críticos como tal. Según la necesidad de nuestros pacientes, pues nosotros vamos a dar nuestros cuidados, ¿sí? De la misma manera que hacemos un triaje, vamos a dar prioridad a nuestros pacientes. Si tenemos pacientes que necesitan cuidado personalizado, pues lo vamos a tener. Si necesitamos que los cuidados sean especiales, ejemplo, si tenemos pacientes psiquiátricos, sabemos que necesitamos del apoyo como tal a veces de los familiares. No es correcto que a veces estamos en una institución donde está una enfermera, dos enfermeros y es una sala de 26 pacientes y no queremos, porque a veces no queremos nada más, dejar que familiares ingresen. Es un apoyo, es una ayuda al cuidado, porque a veces los familiares son los que nos dan una estrategia para poder cuidar. Ejemplo, tenemos un niño de 10 años, sigue siendo un niño todavía. Ya sabe la mamá que a él no le gusta cierta comida, tiene algún problema visual, tiene algún problema auditivo, no se filtró bien esa información, la enfermera da una atención que tal vez el niño no sabe, no conoce, desconoce, le da miedo, lo que sea, y el familiar no se encuentra ahí, el niño no desea comer, no desea alimentarse, no desea administrarse el medicamento a veces vía oral, pero cuando se encuentra un familiar lo realiza. Tratemos de ser un poquito empáticos, tener empatía con nuestros pacientes para poder nosotros dar una atención correcta. Si tenemos pacientes a veces que no se ha evidenciado su problema psiquiátrico y el familiar quiere quedarse, si hay la necesidad, si hay la disponibilidad, dejemos, porque pasa que a medianoche el paciente se nos despierta, se nos sacó todas las vías y ni cuenta dónde está el paciente. Y el familiar que sí se quiso quedar, conocía todo esto. No nos mencionó, tal vez por temor, por lo que sea, pero lo sabe. Entonces tratemos de filtrar bien la información y tratemos de tener apoyos, no sentirnos que lo podemos todo, porque a veces la cantidad de pacientes, la cantidad de actividades que tenemos que hacer nos quita mucho trabajo y nos va a impedir dar una atención integral, ¿sí? Siempre recordemos que nuestras actividades van encaminadas según la necesidad de nuestros pacientes, ¿no? El profesionalismo lo tenemos que realizar siempre con base ética, con base moral. Aparte de todas las creencias ideológicas que tengamos, sí, o que tenga el paciente, siempre de forma profesional, siempre teniendo nuestra ética bien en mente, ¿sí? El perfil todo va a depender del lugar donde nos encontremos, pero siempre recordemos, una amplia empatía. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Tenemos que tener empatía con todo paciente. Nuestros conocimientos científicos van a depender de nuestra capacidad, ya sea educativa, de la autoeducación como tal y de nuestra iniciativa incluso, ¿sí? Pero todas nuestras características se van desarrollando según las actividades que vayamos realizando. Y un perfil profesional siempre es empatía, excelente empatía, por favor, no nos olvidemos de eso. Amplia educación, recordemos que nuestros conocimientos siempre se tienen que dar, se tienen que ir actualizando, no es lo mismo el cuidado de esta enfermedad hace 10 años que actualmente, van cambiando,
van viendo estrategias, siempre hay que leer la autoeducación, ¿sí? Y la iniciativa como tal. No conozco, leo, no conozco, pregunto, participo, investigo, converso, ¿sí? Ya esos son todos los que nosotros tenemos que realizar como profesionales, que eso ya entra en parte de... Ahora vamos a hablar de una de las actividades que nosotros tenemos que realizar y vamos a realizar. Cuando ya nosotros hemos filtrado a nuestros pacientes, si en el caso nos toca a nosotros, pues nosotros lo filtramos. Y en el caso de que no nos toque a nosotros, otro profesional lo filtra, pero para poder direccionar un cuidado de un paciente o una atención del paciente, nosotros tenemos que hacer un examen como tal, físico, visual, con apoyo de laboratorios, apoyo de exámenes complementarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nuestro examen físico va a comenzar con una anamnesis. Una anamnesis es un conversatorio como tal, es una entrevista donde yo voy preguntando y el paciente me va a ir direccionando todo. ¿Por qué es tan importante esta estrategia como tal que es de la anamnesis? Porque nosotros de ahí vamos sacando información adecuada para poder dar la atención. A veces, como yo les decía al inicio, nosotros no le preguntamos la religión porque creemos que es una pregunta que no tiene importancia, ya, vamos a suponer. Pero el paciente necesitaba sangre y sabemos que los testigos de Jehová no se administran sangre ni ningún derivado. Entonces, al momento de yo saltarme esa pregunta o creer que es algo subjetivo, que algo que no importa como tal, que es algo extra, bla, 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 yo puedo crear algo que administro la sangre, no pregunté, no tuve ese consentimiento del paciente o del familiar si el paciente está inconsciente. Lo que pasa es una repercusión legal. Sabemos que el paciente va a salir beneficiado de alguna u otra manera en su salud, pero su parte cultural, su parte ideológica va a ser afectada y el familiar o los familiares pueden tomar acciones legales por incumplir algo que no está permitido en su religión. Entonces, un anamnesis no es solo preguntarle nombres, apellidos, qué le duele. Es lo que dice el cuestionario, pues yo tengo que preguntar. Hay ejemplo en las ginecobstétricas, dice fecha de su última menstruación. A veces dicen, ¿para qué me pregunta eso? Es tan importante porque me dice fecha de su última menstruación una mujer de 20 años que viene con un dolor abdominal muy grande, que no lo asocia a ella con nada, y dice la fecha de última menstruación fue hace 9 meses. No estoy diciendo que esté embarazada, porque ella dice, no, es que yo no estoy embarazada porque me hizo prueba. Puede tener un quiste, miomas, tumores, un taponamiento, etcétera, 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 etcétera. Una malformación. Entonces, es tan importante todo una encuesta donde vienen los formularios que ustedes van a hacer preguntas y van a contestar, porque necesitamos filtrar la mayor información posible. De igual manera, tenemos una paciente de 30 años que no ha menstruado ya un año, pero ya está ligada, dice, no, yo estoy segura que está embarazada, lo que sea. Antecedentes patológicos personales. Dice, mi mamá falleció de cáncer al útero. Entonces, se enciende una alarma al pensar de que, por lo general, de forma hereditaria, estos cánceres de útero se van dando de generación en generación un mínimo porcentaje en mujeres, de mujer en mujer. Entonces, yo ya tengo una alarma de no, yo tengo que ver qué está pasando en ese útero. Para eso nos ayuda y nos sirve este anamnesis, una entrevista donde nos va a ayudar a ver cómo yo voy a sacar información, voy a seguir filtrando. De la misma manera, ejemplo, ella dice o él dice, yo no soy alérgico a ningún medicamento hasta ahorita, pero dice, soy alérgico a los alimentos, tengo alergia al huevo de gallina y yo ya sé que hay algunos medicamentos que están hechos de un derivado como tal del huevo de la gallina. Yo soy alérgico a los mariscos. Yo ya sé que hay medicamentos que tienen un contexto similar de su creación de los mariscos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir derivando más información para dar mi cuidado específico. Hay veces, ejemplo, cuando yo estoy dando ya mi medicamento, cuando ustedes han visto o van a ver farmacología, en una parte de los 10 correctos
se habla de preguntar si el paciente no es alérgico al medicamento y si el paciente no ha tomado nada ajeno a lo prescrito. Puede que en la anamnesis yo no le diga al paciente, no le pregunte si sufre de alguna enfermedad y él me dice, no, toma un medicamento y comienzan. Sí, tomo losartán, levotiroxina, bla, 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 bla. Existen pacientes así. O si no, ustedes les dicen, ¿ha sido operado de algo? La mujer dice, no. ¿Ah, ya cuántos hijos? Tres. Los tres por cesárea. Entonces, ese tipo de cosas, la entrevista nos ayuda a filtrar. Y no es por saber, sino porque si tiene alguna complicación puede estar asociado a cualquier situación. O si vamos a hacer alguna actividad, ejemplo, el paciente toma losartán en la casa y viene en este momento con una crisis hipertensiva, pero que no le calma con nada. Yo ya sé que yo no le voy a dar losartán porque él ya toma y veo que no le está haciendo efecto. Yo voy a derivar mi tratamiento a otro medicamento, a otro contexto, a otro cuidado para poder ayudar a ese paciente. Entonces, dentro de todo esto, la anamnesis ya vamos más o menos entendiendo el por qué se da, el por qué se pregunta tanto, el por qué a veces creemos que nos están preguntando cosas que ni al caso, o decimos, no, es que solo pasa escribiendo el médico. Toda esta información nos ayuda a liberar riesgos, a disminuir más enfermedades, a disminuir problemas posteriores al cuidado al que yo me estoy relacionando. Porque, ejemplo, el paciente me dice que no ha sido operado nunca y cuando ya vemos, le vamos a ver el abdomen, tiene una herida de apendicectomía. Y cuando ya le decimos, ¿y esto? Ah, me olvidé, a mí ya me sacaron apéndice. Similares cosas. Entonces, no se olviden, toda esta anamnesis es para eso. Aquí está dentro de todo lo que venimos hablando, son cosas que nos preguntan. Ejemplo, hábitos, enfermedades, ¿sí? Circunstancias vitales. Hay personas que, ejemplo, cuando nosotros vemos un adolescente de 15 años que llega solo a la consulta externa, nosotros ya vamos derivando que a veces no hay el cuidado suficiente, ¿sí? O vemos a una madre que siempre va sola a la consulta externa, nunca va el padre y tienen un bebé, ejemplo, de 6 meses. Sabemos siempre, por lo general, por cultura y todo, creo que aquí en el país, la madre es la que se encarga del cuidado del niño, por lo general. Si no es al 100, al 90% se acerca. Pero cuando estamos viendo que las consultas siempre viene sola, viene sola, viene sola, tal vez podemos direccionar a que ella el abandono, que hay el descuido. Claro, alguien me va a decir es que él trabaja, hay horarios y fechas estratégicas para las consultas, ¿sí? Es una consulta al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va direccionando muchas cosas. Igual, vemos una embarazadita cada mes continuamente viene con un equimosis, un hematoma, algún moradito, y ella refiere que cada mes es que me golpeé con las sillas, que me golpeé. Vamos a ir direccionando. Entonces son circunstancias que nosotros vamos filtrando con un examen físico, perdón, con una anamnesis, con una pregunta, porque nosotros vamos visualizando. No solamente es preguntar, escribir y no regresar a ver al paciente. Vamos visualizando y vamos relacionando. ¿Sí? Es muy importante. Recuerden que ustedes ya han visto mucha información en el internet, en la televisión, etcétera, de la salud mental, ejemplo. Es uno de los atenuantes ahorita de suicidios, ¿sí? Entonces, también tenemos que ir viendo ciertos tips, ciertas manías, se podría decir, de que los pacientes a veces tienen y no pueden expresar, pero nosotros vemos ciertos tips como comerse las uñas, como mover mucho los pies, mover mucho las manos, etcétera. Entonces, con una anamnesis al momento de preguntar, yo voy filtrando toda esa información, ¿sí? Signos vitales que nosotros tomamos, peso, talla, todo. Todo nos sirve, no es subjetivo, no es algo que no nos va a servir, todo nos sirve, porque según el peso, perdón, según la talla debe de tener un peso adecuado. Según el peso, yo puedo valorar con la talla el índice de masa corporal, a ver si está sobrepeso, a ver si no está sobrepeso. ¿Por qué? Si viene un paciente con un dolor de espalda y tiene 30 y algo de años, que dice, no, yo no trabajo haciendo fuerza, yo soy secretario, pero
veo que el peso está en 100 kilos y a duras penas mide 1,60 m, yo ya sé que es un dolor netamente por el peso que está soportando su cuerpo, ¿sí? Si yo ya sé que tiene un peso de 90 y algo de kilos y debería pesar 60 y algo, esa presión arterial debe de estar muy alta o va a tener en algún momento problemas de presión arterial. ¿Por qué? Porque el corazón va a hacer más fuerza para poder latir a a ese cuerpo grande que tiene, ¿sí? El pulso tal vez va a estar alterado si yo tengo un paciente con sobrepeso, porque el corazón va a latir más fuerte en frecuencias más altas para poder expulsar la sangre correcta de ese corazón a todo el cuerpo como tal, ¿sí? No son vasos grandes, es a todo, a los capilares, a todo, porque necesitamos que haya una circulación completa y total, ¿no? Una frecuencia respiratoria. Yo solo viendo que el paciente me está respirando, yo sé si hay una afectación o no respiratoria. Todos estos signos vitales, ejemplo, eh, presión arterial, yo ya sé que tengo el eléctrico o el manual, ¿no? De preferencia siempre hay que hacerlo con el manual porque yo estoy seguro que lo que escucho. Si voy a tomar signos vitales con un eléctrico, tengo que ver que el paciente no me mueva la extremidad donde yo le he puesto, porque a veces hay movimientos inadecuados y el sensor de ese eléctrico puede sensar, valga la redundancia, eso y tomarlo en cuenta como una presión. Así que mucho cuidado cuando vayamos a tomar con algo eléctrico, no confiarnos. El paciente tiene que estar inmóvil, con colaboración total para que no haya una toma inadecuada. El pulso lo voy a tomar en un minuto completo. Hay veces que van, toman en 15 segundos y lo multiplican por 4. Hay que tomarlo en el minuto completo porque una arritmia cardíaca puede conllevar a que ese pulso comienza 15 segundos bien, luego los 15 otros minutos, 15 segundos más, se detuvo, no latió de la misma manera, luego se alteró y así sucesivamente y durante todo el minuto no hubo la misma secuencia. El paciente puede que tenga un choque cardiogénico, puede que tenga una arritmia cardíaca de base, puede que tenga algún problema central como tal cardíaco y yo me estoy confiando y estoy tomando en 15 segundos, en un minuto completo, para tener seguridad. De la misma manera la frecuencia respiratoria. No puedo yo tomar en 15 segundos y multiplicarlo por 4 o en medio minuto y multiplicarlo por 2, es en el minuto total. Hay pacientes que sufren de apneas. ¿Qué son apneas? Es no respirar. Tenemos pacientes que dejan de respirar por segundos. Entonces, si yo le tomo en los 15 segundos, como yo les digo, y lo multiplico por 4, o los 30 y lo multiplico por 2, puede que en el posterior a que yo no tomé, yo no controlé justo, realizó apneas. Y ya no va a tener una respiración que yo creí porque multipliqué, sino va a variar. Hay veces que varía bastante, hay veces que varía muy poco, pero va a variar. Entonces yo tengo que tomar de manera correcta durante el minuto. Y de preferencia, la frecuencia respiratoria, nunca se le dice que le voy a tomar la frecuencia respiratoria al paciente, porque ¿qué pasa? El paciente asume que va a respirar bien y comienza él a respirar de otra manera. Entonces, nunca se le informa que le voy a tomar la respiración. ¿Qué realizo? Cualquier otra actividad. Así, le voy a tomar el pulso, señor, y comienzo a tomarle el pulso y en realidad estoy viendo su parte respiratoria. Eso todos realizamos de manera autónoma y creo que de manera involuntaria. Nos dicen que nos van a tomar la respiración y el cerebro asume y dice, no, yo voy a respirar bien. Es algo de tu subconsciente y comienzo a respirar y no me va a dar una respiración correcta, ¿sí? La temperatura. Siempre hay variantes de la temperatura. Nosotros decimos, no, es que yo le tomo ejemplo la de la pistolita porque ese es más fácil y más rápido. El mejor efecto que tiene es la axilar, ¿sí? Haciendo la técnica correcta, ¿no? Colocar, cerrar, viendo que no haya tela o lo que sea que esté impidiendo, cerrar el brazo, ¿sí? Tener de 3 a 5 minutos, según a veces hay digitales que suenan cuando ya están, y tratar de ver que no haya movilidad de ese termómetro y que haya tomado bien. Ese es uno de los mejores, se podría decir, estrategias para tomar. Es la mejor toma de temperatura o medición. Otro que también, pero casi no se hace, es el del oído, el óptico. Ese nos ayuda mucho porque es la parte central más cerca, ¿sí? Del cerebro. Y ese es nuestro regulador de temperatura. Es el más cercano y el más efectivo, pero no en todas las instituciones tenemos el termómetro óptico. Así que
Pueden que ustedes no lo encuentren, así que es más complicado, pero el de temperatura axilar ustedes lo van a tener en todo lado, es el universal que se usa en todo lado. No está recomendado ahorita el de mercurio por la contaminación que hace al país, al mundo, perdón. Entonces tenemos diferentes tipos de temperaturas, de termómetros para tomar como los digitales, que nos ayudan muchísimo. Y es, como les digo, el auxiliar es el mejor que se puede tomar, siempre y cuando hagamos una técnica correcta, ¿sí? Tenemos el dolor. ¿Por qué es tan importante preguntarle el dolor del paciente? Porque nosotros valoramos una escala. Siempre les van a decir, o ustedes van a preguntar, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y él le va a decir 2, 3, 5. Ah, ya, listo. Yo tengo en mi mente, o lo registro, cuánto me dijo, le tocó el medicamento. Luego, dependiendo del medicamento, ya sea intravenoso o vía oral, yo ya sé que en vía oral actúa en 40 minutos aproximadamente y el intravenoso va a actuar en 10 minutos o 5. Entonces, luego de que yo ya puse el medicamento, voy y le pregunto nuevamente la escala del dolor y me dice 8 y ya pasó el tiempo de espera correcto y dice, chuta, ha subido. Quiere decir que ese medicamento no le está haciendo el efecto correcto y tengo que ir direccionando hacia otro medicamento. Lo primero que le van a dar es un medicamento, el suave, el que nos alivia todo el dolor, el que no tiene efecto adverso. Por eso se administra el paracetamol. No crean que se administra solo porque es lo único que hay en el ministerio o en el IES o porque es el más barato y por eso nos dan. El paracetamol no tiene casi efecto adverso. Efecto adverso produce que en dosis exagerada o si el paciente ya tiene un daño hepático. Cuando está en dosis exagerada causa daño hepático. O cuando lo tiene el daño hepático no le podemos administrar porque es ahí donde se absorbe y se filtra. Pero es el mejor medicamento porque no tiene efecto adverso. Es un analgésico muy noble, no es adictivo, se administra, se filtra y se va. En dosis exagerada va a dañar, como les digo, y si hay una base como daño hepático, sí. Pero por eso se administra incluso a las embarazadas sin problema. Pero cuando ya tenemos y vemos que no calma el dolor, nos vamos a ir a más medicamentos. ¿Y qué pasa con el resto de medicamentos? Todo medicamento tiene efecto adverso, pero como les digo, este tiene menos, casi nada de efecto adverso, es muy noble y cada medicamento, según cómo vayamos administrando, va a causar daño. Ibuprofeno, daño gástrico, daño hepático. Tramal, problemas en la presión, puede producir náuseas, mareos, etcétera, y es adictivo, es un opioide adictivo. Y etcétera, etcétera, según cómo vayamos subiendo a los analgésicos. Entonces, es por eso que se pregunta y es por eso la importancia de la escala del dolor, para yo ir valorando cómo llegó y cómo va a ir evolucionando y si mi tratamiento, mis cuidados de enfermería, mi administración de medicamento ha servido de algo o si no, pues vamos a ir redireccionando ese tratamiento, ¿sí? El examen físico. Vamos a dar una pequeña introducción a esto porque en la próxima clase se habla bien de cada paso y de cada estrategia. Cuando nosotros no tenemos algo como un apoyo, ejemplo, un eco, un tomógrafo, se hace un examen físico. Siempre se hace, pero para nosotros a veces de estar 100% seguros se usa exámenes complementarios, tomografías, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los exámenes físicos son pasos específicos para poder nosotros avanzar un poquito más. Ya está contándonos del paciente todo, pero yo necesito averiguar más, ¿sí? En la inspección yo voy a ver todo lo que yo encuentro, ¿sí? Como yo les decía, mientras en la anamnesis yo estoy haciendo mi inspección. Ejemplo, tiene golpes, tiene el párpado caído, puede que estoy sospechando de un derrame, estoy viendo que el paciente está sobrepeso, pero yo veo que está encharcado, lleno de líquido, ¿sí? Voy a la palpación, realizo presión y se marca el signo de fobia, que es cuando los pacientes están hinchados, presiono y queda un hueco hundido hasta que luego, después de unos segundos, se regresa, es porque está lleno de líquido. Otra palpación es cuando yo me voy con mis manos a la cabeza a ver, ejemplo, llega un paciente que se golpeó y yo ya voy viendo y topo por ahí algo medio astillado, sospecho de una fractura, además le duele la palpación, voy a palpar el abdomen y al momento que yo palpo ciertos lugares donde se pueden encontrar ciertos órganos, le duele, ¿sí? Entonces nos ayuda a evidenciar qué está pasando. La inspección
nuestros ojos. Vamos a ver todo lo que nosotros encontremos visualmente hablando. La palpación son nuestras manos, los deditos. Como les digo, vamos a ir a palpar, vamos a ir a ver qué encontramos, qué no encontramos. Nosotros estamos viendo si tal vez el paciente tenga o no tenga algún dolor y nosotros al momento de palpar dice, sí, ahí es donde me duele, etcétera, etcétera. La auscultación siempre es con el apoyo de un instrumento. Ejemplo, el fonendoscopio, ¿sí? Siempre nos vamos a ir direccionando al órgano que queremos auscultar. Ejemplo, el paciente nos dice, estoy con tos, voy a auscultar los pulmones. A veces dejamos de lado la otra parte como el aparato digestivo o el corazón. Siempre hay que tratar de dar una atención, perdón, integral, ¿no? Pero se hace la auscultación, ejemplo, yo voy a los pulmones y el paciente llega con tos y comienzo a escuchar sibilancias. ¿Qué son sibilancias? Como su nombre dice, son como silbidos. Son silbidos porque los alvéolos, que es el último lugar donde se realiza el intercambio gaseoso, que son como unas bolsitas, están inflamados y no permite el correcto intercambio gaseoso. Entonces están inflamados y por eso comienzan, pero no, están inflamados, pero no tienen secreciones. Escucho crepitantes. ¿Cómo son los crepitantes? Como cuando ustedes arrogan un papel, ¿sí? Comienzan a arrogar un papel, son tipos crepitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay secreciones. O escucho los broncos. Cuando yo es como cuando estoy haciendo gárgaras con el Listerine. ¿Sí? Quiere decir que hay secreciones ya densas en ese lugar y que puede haber una infección, un tipo de neumonía. Entonces, la auscultación me ayuda a escuchar, sí, bien, la respuesta a todo lo que me está contando el paciente. Yo voy a verificar y a constatar eso, ¿sí? Ejemplo, si yo me voy al corazón, yo voy a hacer que el corazón debe sonar punta, punta, punta. El corazón es su latido normal. O si no, cuando se abren y se cierran las válvulas. Perdón. Tienen que cerrar al mismo tiempo, pero yo escucho esto. Que una se cierra antes de la otra. Entonces quiere decir que tal vez tenga algún soplo cardíaco. Hay soplos que con el tiempo se pierden o hay soplos que no afectan, etcétera, pero tiene que verlo siempre un cardiólogo con el EKG, con el electrocardiograma y con el eco cardíaco, a ver cómo están funcionando esas válvulas, ¿no? O si no, yo me voy a escuchar los ruidos hidroaéreos. Estos son los intestinales. El peritaltismo, que es el movimiento intestinal, debe de sonar como que hay un tránsito normal. Comienza a bajar así como algo sencillo como que estuviera rotando. Pero si escucho abundante, hay un sonido muy repetitivo, muy alto, que está continuamente, están aumentados los ruidos hidroaéreos. Y esto quiere decir que hay una infección, están llenos de gases, llenos de parásitos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo no escucho los ruidos hidroaéreos? Quiere decir que hay una parálisis intestinal y esa parálisis intestinal puede llevar a estreñimientos o a una ruptura intestinal y por ende una peritonitis que puede llegar a una muerte. Entonces, para eso me sirve esta auscultación, para yo escuchar y ver, de alguna manera yo evidenciar, ser testigo y verificar lo que el paciente me está contando con un apoyo más que es el examen físico. Porque a veces, como les digo, el paciente puede que me esté contando algo pulmonar, pero como yo soy un profesional y voy a escuchar el corazón y escucho ese tipo de soplo o escucho un latido normal, yo ya no solamente me voy a ir a la parte pulmonar, sino que voy a informar que el paciente necesita también un especialista cardíaco, un cardiólogo, ¿sí? Otra de las auscultaciones que se hace muy común es, ustedes han visto, casi ya no se hace en la parte actual, se podría decir, en la auscultación con las campanas, las obstetras. Les auscultaban directamente en el abdomen y de alguna manera buscaban la parte de la arteria, ¿sí? Que estaba llegando del cordón hacia el corazón del bebé y se escucha clarito los latidos cardíacos del bebé, ¿sí? Son estrategias con maniobras de Leopold, van a ver cómo está el bebé, dónde está exactamente y más o menos se direccionan a dónde está el corazón y escuchan. Es otra de las auscultaciones que se hace. Nos ayuda para ver si hay o no hay, se me fue el nombre, perdón, sufrimiento fetal. Cuando el niño no tiene un latido correcto,
el niño por lo general, dentro del abdomen, todavía en el útero, el niño debe de tener frecuencias cardíacas de 155 en adelante, 160, 140 y algo. Si hay menos, quiere decir que tal vez hay un sufrimiento fetal porque no está latiendo bien ese corazoncito. La percusión nos ayuda con nuestros dedos. Son pequeños golpecitos, ¿sí? Que nos ayudan a verificar cómo están esos órganos internos o si hay dolor en donde yo estoy haciendo la percusión. Un ejemplo de los que más comunes que ustedes han de haber visto es la percusión renal. Cuando van a la parte posterior, ¿sí? Del abdomen, donde se encuentran los riñones, percuten y cuando realizamos la percusión, ese retumbe que hace al momento de nosotros percutir puede causarle dolor y si hay dolor quiere decir que está relacionado en su gran porcentaje a infecciones o a cálculos. Lo que se hace en la cavidad abdominal al momento de percutir es, si yo tengo un sonido grave, ¿sí? Se llama mate y yo puedo estar asociando a masas. Lo correcto es en el hígado que suene mate, perdón, sí, mate, porque ahí está una masa grande. Pero en el abdomen se supone que a menos que esté lleno recién y esté el estómago ahí, no me tiene que sonar del todo mate, ¿sí? Tiene que sonar entre un timpánico, que es aire, o mate. Es un sonido intermedio, se podría decir. Pero si yo solo escucho mate, puede que esté asociado a masas, a heces, que no he realizado deposición todavía de manera correcta en la parte abdominal baja, donde están los intestinos. Pero si yo solo escucho timpánico, que es un sonido agudo, en todo, sé que está lleno de gases. Entonces, para eso nos ayuda la percusión. Primero, para verificar si no hay dolor y segundo, para ver si yo encuentro alguna masa, si yo encuentro aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Antes de despedirnos, no nos olvidemos de algo que yo soy repetitivo y siempre lo voy a decir. Ustedes están estudiando para un título de tercer nivel. Sus tareas son el reflejo de ustedes. Así que, por favor, hagan las tareas con las características que uno les pide. No porque a mí me dé la gana de que pasen tiempo, sino que, como siempre les voy a decir, y esto va a ser algo que siempre se va a repetir, cuando ustedes van a una eh, entrevista de trabajo, ustedes no van tal y como se levantan. Se arreglan, se peinan, se bañan, se ponen la mejor presentación, porque necesitan captar al quien le están entrevistando. De la misma manera es sus trabajos son el reflejo de ustedes. Ustedes no van a copiar cualquier cosa que encuentren en internet, pegan y así suben. Ustedes han visto que les he puesto 0, les he puesto 5, les he puesto 3, según como sea su presentación. Ustedes están estudiando para un tercer nivel, no para una escuelita ni para un curso que vieron en internet y están siguiendo cualquier curso por ahí. Ustedes van a sacar un título de tercer nivel y si se tienen que quedar y si se tienen que repetir esa materia porque no pueden hacer un deber, pues lo van a hacer. Otra cosa que también pasaba, que era, que decían, hágame valer, es que me equivoqué, solo subí mal. Si ustedes suben una tarea mal, la representación de su nota va a ser 0 porque no es la que tiene que ser calificada. Ustedes cuando trabajen no van a decir solo puse la medicación mal. Nadie les va a hacer caso y el problema va a ser para ustedes. Así que es lo mismo, ¿sí? Así que por favor, antes de subir una tarea, lean bien. Todavía no están subidas las tareas de esta clase, pero ya las subo entre mañana y pasado máximo. Así que por favor, hagan bien las cosas, lean bien. Ustedes nuevamente les digo, están estudiando para tercer nivel, traten de dar su mejor presentación y a la final todo esto los únicos beneficiados son ustedes, porque mientras mejor hagan sus tareas, se dan el tiempo de leer, se dan el tiempo de buscar, se dan el tiempo de plasmar lo que ustedes están haciendo y esa información se queda para ustedes, no para mí, porque lo mucho poco que yo ya sé es lo que ustedes van a tener que brindar también como tarea y yo les estoy compartiendo la información. Así que por favor, chicos, les pido eso. Así me escriban que la tarea la subí mal, créanme que no va a servir de nada, no porque no quiera, sino porque es la calificación que va a estar reflejada en su plataforma y es lo que yo tengo que calificar. ¿Sí? Dice buenas noches, profe. Sí. Ya, entonces, por favor, chicos, ¿alguna duda de las tareas? Tienen mi contacto casi todos, si no es todos. Y apenas ya estén las tareas, por favor, traten de hacerlas pronto. No se olviden,
Carátula, buena presentación, color, tipo de texto. No copien de un lado, copien del otro, no leen lo que copian y pegan cualquier cosa. A veces vienen con referencias de otros lados. Ni siquiera han leído bien lo que están copiando, pero ahí ponen. Entonces, por favor, hagan bien las cosas para que tengan una nota reflejada a lo que ustedes están aprendiendo y lo que ustedes van a aplicar y aprender. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, Licen. No, licenciado. Ya, mi pregunta es, las clases, yo sé que algunos nombres sí me hacen memoria. ¿Sí se entiende? Sí se está entendiendo? ¿Sí están aprendiendo? ¿O es muy rápido o algo? No sé. Para mí, licen, sí explica bien. Listo. Dígame, Wilson. Gracias, Licen. Me parece excelente porque hay otros docentes que solamente lee y no nos explica. Entonces, la diferencia es que es bastante bueno y nos gusta bastante porque sí nos explica bastante bien. Así, gracias, Licen. Ya, gracias también a ustedes. Cualquier duda que tengan de algún tema específico, de algo, créanme que apenas yo pueda, como siempre les he dicho, yo les contesto. Si no les contesto por cualquier motivo, por favor me vuelven a recordar nada más y yo les contesto, ¿sí? Algún tema específico de las tareas, de su clase, de algo de enfermería que yo conozca con gusto, ¿sí? Una buena noche, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bien. Gracias, Gracias, licenciado. Licen. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, pasen bien. Licen.